Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22 en este martes 16 de marzo. Qué gusto estar con ustedes, de verdad. Tenemos muchas cosas. Tenemos literatura, Vindictas, esta super colección que tiene la UNAM de literatura hecha por mujeres en las últimas décadas. ¿Qué pasa con el Museo Universum? Nos vamos a enterar en este programa. Danza flamenca y nuestro segmento de enfoques con un gran artista, no nacido en México, afincado aquí desde hace mucho tiempo, muy relacionado con la naturaleza. Ya verán en un ratito más. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Huemantzin Rodríguez. Compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Además de lo que comentas también, si nos da tiempo, hablaremos por allí de un libro de Alfonso Reyes que cumple 100 años y que ha sido reeditado. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para comenzar? Muy contento de saludarlos, Laura, Huemantzin, hola Laura Regis, también la traducción de Lenguas de Señas Mexicana, qué gusto que nos acompañen. Si no nos da tiempo, lo haremos mañana. Vamos, hay mucho que platicar, como por ejemplo del Día del Artesano, que se inauguró ya la Feria Artesanal y la expoventa de piezas participantes en el Concurso Nacional de Arte Popular 2020. Esto fue en la explanada de la Secretaría de Economía y así se vivió la inauguración. Este 19 de marzo es el Día de las Artesanas y Artesanos y para comenzar las actividades se inauguró en la Ciudad de México la Feria Artesanal y Expoventa de piezas participantes en concursos nacionales de arte popular 2020. Si uno recorre esta gran explanada de la Secretaría de Economía, pues da un pequeño viaje a la posibilidad de encontrar lo que surge de la naturaleza y lo que son capaces las manos, la creatividad, la sabiduría, generaciones de conocimiento transmitido en simbolismos, en elementos rituales, en el rescate de técnicas, de pigmentos originales, de pigmentos naturales, en el respeto a una técnica. Y aquí es donde van a poder conocer a las autoras y autores. Esto es como una feria de arte. Y esta es la posibilidad de reconocer este valor cultural. Artesanos de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas mostrarán sus creaciones, las cuales son de una calidad única. A finales de los 70 más o menos mi mamá y mi tía, que fueron las que comenzaron a trabajar las piezas especiales, fueron las que comenzaron a meter hilos cada vez más delgados, ¿no? Entonces ya nosotros al ir creciendo en ese entorno de buscar diferentes materiales o hacer piezas especiales, pues vas ya viviendo parte de tu vida en eso también. Empezamos a hacer cosas diferentes y a trabajar con diferentes fibras o diferentes materiales que mi mamá, por ejemplo, no lo haría. ¿Por qué? Porque mi mamá está más acostumbrada a lo tradicional. En cambio, nosotras, pues sí, hemos tejido, pues incluso el cabello, ¿no? El cabello con hilo de seda y salen piezas súper especiales y finas. Además de la secretaria de Cultura, a la inauguración acudieron Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía, Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, y Emma Llanes Rizo, directora general de Fonart. La feria artesanal estará hasta el 21 de marzo y las obras que integran la expoventa de piezas participantes en concursos nacionales de arte popular 2020 estarán hasta el 16 de abril en el lobby de la Secretaría de Economía. La entrada es libre. Noticias 22, Alberto Aranda. Impresionante cuando uno observa todo este tipo de trabajo que hacen los artesanos en el mundo y en México en particular, esa carga plástica que se tiene de diversas culturas, como han conformado a lo largo de los años y de los siglos este país que llamamos México. Y de pronto se me ocurrió una recomendación literaria, Canasta de Cuentos Mexicanos. Ahí hay un cuentito que habla precisamente sobre esa alma que tienen muchos de estos trabajos. Bueno, vamos ahora a más información. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM se suma a los esfuerzos por reivindicar el trabajo de las mujeres latinoamericanas con la presentación de una nueva muestra de Vindictas y el lanzamiento de un sitio web con el mismo nombre.
con el objetivo de seguir abriendo espacios para la reflexión sobre la presencia y voz de las mujeres, particularmente en la literatura, pero también en las artes, la ciencia y la filosofía. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de su Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, presenta 2 proyectos: el sitio web vindictas.unam.mx y la exposición virtual Vindictas Latinoamérica, Miradas a la Raíz. Esta última en colaboración con Casa del Lago. Hemos trabajado mucho en este proyecto de rescate de autoras latinoamericanas del siglo XX que fueron marginalizadas por una mirada machista de la literatura, esa mirada prejuiciosa desde una concepción heteropatriarcal, ocasionó que las escritoras en el siglo pasado quedaran fuera del canon literario, y lo que nos hemos propuesto es una revisión de ese canon, pero quizá mucho más importante, una mirada que nos ayude a completar nuestra propia historia de la literatura latinoamericana. Vindictas recoge la contribución de autoras como Alaide Fopa, Yolanda Oreamuno o Marcela del Río, de artistas visuales como Paula Weiss o Marta Palau, de creadoras escénicas como Juliana Fessler y Eugenia Chelet, de científicas como Paris Pasmis o de filósofas como Virginia Aspe. Además, se integran alrededor de 75 videos de la serie Vindictas TV, producidos por TV UNAM. Allí van a encontrar cómo se ha abierto este proyecto gracias a la voluntad y al apoyo del coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, que decidió que Vindictas era un proyecto transversal de la Coordinación de Difusión Cultural y que se extiende ahora a la literatura, como ya hemos hablado, pero también artes visuales, artes escénicas, danza, música, ciencia, filosofía. Para el desarrollo de la exposición virtual Vindictas Latinoamérica, Miradas a la Raíz, las ilustradoras Isol de Argentina, Paloma Valdivia de Chile, Sara Morante de España y Rosario Lucas de México recibieron biografías y cuentos de 20 autoras latinoamericanas. A partir de ello, desarrollaron una propuesta visual. Algunas de las autoras incluidas son Berta Alicia Peralta de Panamá, Mercedes Gordillo de Nicaragua, Hilda Holtz de Ecuador y la mexicana María Luisa Puga. La exposición es coordinada por la escritora e ilustradora Abril Castillo. Para que ellas hicieran una especie de infografía artística que nos contaran desde el lenguaje artístico, visual, cómo veían ellas o cómo interpretaban a estas escritoras, no solamente desde el aspecto físico, porque son ilustraciones donde hay retratos de estas autoras, pero también información que ellas quieren destacar, frases de su literatura o sobre su trabajo creativo. Hay una réplica de las rejas, muy famosas rejas de Chapultepec, que Casa del Lago coordina a nivel programación, y la idea es que estas rejas, ahora convertidas en rejas en tercera dimensión, puedan contar con ese paseo lector. Estamos proponiendo una mirada lectora, tanto para las ilustraciones, esta especie de infografías que ya contaba Socorro, pero una también legibilidad visual, vamos a decirlo así. El usuario, las usuarias pueden recorrer estas rejas virtuales a manera de paseo, a manera de caminata. Vindictasunam.mx ya se encuentra en línea y la exposición Vindictas Latinoamérica permanecerá en la página de la Casa del Lago desde el 17 de marzo y hasta el 1 de agosto de 2021. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, les hemos venido platicando acerca de los museos, cómo se están reinventando, están proponiendo nuevas ideas para pasarla muy, muy bien, muchos de ellos en línea, y los que no, pues con medidas sanitarias muy específicas. Es el caso del Museo Universum, que busca reformular su propuesta, sus espacios, ofrecer una experiencia similar o quizá mejor, distinta a la que nos tiene acostumbrados, y por ello les presentamos esta entrevista con María Emilia Bella, directora del museo. Luego de permanecer cerrado por un año debido al confinamiento causado por la COVID-19, el Museo Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México reinicia actividades y se replantea con la campaña Juntos por Universum.
Universum se va a reformular para garantizar que el espacio sea lo más seguro posible, y para ello vamos a minimizar el hecho de que la gente tenga que estar tocando superficies. Esto significa que vamos a tener que colocar en prácticamente todo el museo, todos nuestros equipos, más de 800 equipos interactivos, sensores de movimiento, o en algunas otras exposiciones vamos a utilizar realidad aumentada, para que la gente con sus celulares o con tabletas que tendremos a disposición del público en el propio museo pueda garantizar una experiencia pues tan buena como la de antes o incluso mejor, porque nos queremos reformular, pero necesitamos pues tecnología. La campaña Juntos por Universum ofrecerá clases magistrales, cursos, talleres, obras de teatro científico y recorridos virtuales, como la conferencia Trastornos del Sueño, a cargo del Dr. Reyes Aro Valencia, el 19 de marzo. Estrena también virtualmente la obra de teatro científico Por Amor a la Ciencia. El Dr. Luis Iván de la Fuente Lara impartirá el curso Neuromarketing y Edumarketing integrados para ti, entre otras actividades que abonan a la historia de 28 años del museo, dedicados a la divulgación científica en todas sus áreas. Juntos por Universum es una campaña que justamente pretende conseguir algunos de los fondos, algunas de las aportaciones también por parte de nuestros usuarios, visitantes, la sociedad civil, para que podamos entonces nosotros hacer estas adaptaciones. Esto implica un trabajo sobre las salas que ya existían, ¿no? Entonces hay que hacer una adaptación museográfica. Afortunadamente Universum es uno de los pocos museos que cuenta con una plantilla fija todo el tiempo. Nosotros tenemos con nuestro equipo pues a los diseñadores industriales, museógrafos, diseñadores gráficos, ingenieros, arquitectos, y entonces esa es parte de nuestra vida cotidiana. Universum también cuenta con recurso humano que le da solidez y que complementa la campaña de reactivación. Yo creo que estamos hablando pues del orden de unos 500,000 pesos más o menos. Si lográramos juntar eso, podríamos entonces garantizar que en las diferentes salas en donde hay estos equipos que sí forzosamente funcionan y detonan conversación a partir de que uno los toque, pues podríamos hacer las adaptaciones. Afortunadamente, insisto, no todo el museo es así, pero en donde sí, pues necesitamos apoyo. Vamos a seguir en esa línea, no vamos a dejar de aportar a la sociedad desde la UNAM cápsulas, conferencias, charlas, talleres y un montón de actividades de divulgación de la ciencia de manera gratuita, pero sí tenemos algunos productos en donde vamos a pedir ayuda. La información completa y boletos de cada una de las actividades de la campaña Juntos por Universum están disponibles en el sitio electrónico del museo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de ir a una pausa. Antes les informamos que Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal son los ganadores del premio Pritzker de Arquitectura 2021, el galardón más importante que alguien puede obtener en esta disciplina, considerado el Nobel de esta arte. Y los arquitectos franceses recibieron esta distinción gracias a sus múltiples proyectos de vivienda sostenible. Ellos siempre han concebido su trabajo haciendo un inventario de lo que ya existe para priorizar el enriquecimiento de la vida humana. Con este reconocimiento, Anne Lacaton se convierte en la primera arquitecta francesa en ganar el premio Pritzker de la Fundación Hyatt. Y con esta información nos vamos a una brevísima pausa. Hay mucho más aquí en Noticias 22. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. En México el sol sale para todas. Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia, con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México, con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles, para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas.
PRD. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Tenemos aquí en Noticias 22. Nuestra televisora aliada, Canal 14, renueva su programación con cerca de 30 producciones diferentes en las que encontraremos una gran variedad de información, lo mismo de música, política, deportes y ciencia. Esta noche, en voz de su directora Leticia Salas, conoceremos las novedades que ofrece al público. Con producciones que apuestan por un contenido comprometido con las causas sociales, la diversidad y la calidad, Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, lanza su nueva programación que incluye 30 producciones, series propias e independientes que abordarán temáticas relacionadas con la historia, la política, la música, la información cotidiana y el deporte. Todas con la misión de reforzar el eslogan "Tus causas, tu canal". Pero yo creo que una de las características, digamos, de personas... Hemos estrenado nuestro informativo 14, que lo que pretende ser una revista informativa muy fortalecida a través de reportajes, de notas de contexto. Por otra parte, próximamente Infodemia, que fue un proyecto que creció en las redes, ahora va, por así decirlo, a la pantalla grande y ya fortalecerse un proyecto multiplataforma. Por otra parte, tenemos una coproducción muy importante con Radio y Televisión Argentina, que hablará sobre el FIFA Gate. Y recientemente estrenado Largo Aliento, un programa de entrevistas muy sólidas conducida por Sabina Berna. Además de estos programas, la televisora transmitirá las producciones seleccionadas de la convocatoria Una Mirada Independiente, lanzada en 2020, que muestran un panorama actual de la salud, la ciencia, la migración, los derechos humanos y las minorías étnicas. Entre ellos se encuentran La culpa no es mía, Lejos del Sur, México Negro, México bajo reserva, Misión Salud, Mujeres que influyen y Retrato de una adicción. Canal 14 también enfatiza su interés por promover las causas de las mujeres. Muy lindo conmigo. De las víctimas de distintos tipos de violencia, de quienes defienden su identidad y su lenguaje originario, de la diversidad sexual, de la vida plena de los adultos mayores y de la inclusión. Por ello incorpora a su pantalla series como Mujeres Reveladas, Mujeres con Causa, Flor Indígena, Vida Plena. Con esta oferta de nuevos contenidos, Canal 14 apuesta por la renovación, por las causas sociales, por la diversidad y la calidad, para consolidarse como un medio de servicio público, joven, independiente y plural, en el que todas las audiencias puedan encontrar su espacio, su causa. Los programas pueden seguirse a través de la señal abierta 14.1, en línea en la página canal14.tv y en la plataforma MX Play, que es gratuita. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, seguimos platicando acerca de la integración a la nueva normalidad, en este caso del Teatro El Milagro, con la presentación de Sobreexpuesta. El acontecimiento ha muerto. Es un trabajo que revive, retoma el movimiento estudiantil de la UNAM de 1999, que en ese momento buscaba revocar la modificación al Reglamento General de Pagos, una propuesta de la rectoría que fue muy mal recibida por un grupo específico de alumnos. Vamos a conocer más. 5 jóvenes que participaron en la huelga de la universidad se reencuentran después de varios años, en circunstancias que les permiten burlarse de sus recuerdos y recibir un golpe de realidad ante las nuevas circunstancias. Ellos regresan a la madriguera para darse cuenta que el acontecimiento ha muerto. Digamos que ese pasado les alcanza y les empieza a revelar, pues,
tanto su derrota existencial como sus utopías perdidas, ¿no? Y aborda también esas contradicciones, ¿no?, que tenemos al perseguir las utopías o todas estas cuestiones que van surgiendo dentro de todos los movimientos sociales, ¿no? Que son, o sea, pues que al final son también relaciones sociales que tienen, pues, cada grupo y cada movimiento tiene sus peculiaridades, sus contradicciones, su diversidad. Entonces, se vuelve algo muy complejo, ¿no? Difuso, confuso, y también la mediación de esos movimientos, lo que hace que ya aparezca encuadrado en una realidad virtual, que ya te enteras de un fragmento de ese acontecimiento, de ese movimiento, y que genera toda esta confusión en la que vivimos ahorita, ¿no? Es una obra escrita y dirigida por José Alberto Gallardo, en la que arma un rompecabezas con las inquietudes y necesidades de una generación. En realidad, parte de las preguntas, creo que la más importante para mí es qué hay en la esencia de esos movimientos, y creo que lo básico es el contacto, la necesidad de contacto y de estar en una misma causa con alguien. Y creo que ahorita lo que nos falta es eso, el contacto cuerpo a cuerpo, y va a ser con todas las medidas de seguridad, no se preocupen, ahí queremos verles, porque pues si no, no se completa el acontecimiento. Con esta propuesta, el Teatro El Milagro abre el telón y reinicia sus actividades con el 20% de su aforo y filtros de higiene. Va a ser a partir del 16 de marzo y hasta el 27 de abril, lunes y martes a las 8, domingos 4, 11 y 18 de abril a la 1. Noticias 22, Óscar Cortés. Y continuamos con artes escénicas, porque la compañía Colochos Teatro abre las puertas de su laboratorio escénico para mostrarnos el progreso de su montaje titulado Reina, una versión femenina de la tragedia del Rey Lear de William Shakespeare. La obra Reina se gestó dentro del programa de residencias artísticas del Centro Cultural Helénico. Es una versión femenina de la obra Rey Lear de Shakespeare que surgió del laboratorio escénico de los Colochos Teatro. El objetivo de estas residencias es que las compañías invitadas muestren sus procesos. Y nosotros, un poco como de FAUL, eso es lo que hacemos con este proyecto de pentalogía desde la primera. La idea es hacer trabajos de laboratorio con el público metido en el proceso de creación. A través de charlas, entrevistas, lecturas de texto y conferencias virtuales, la compañía muestra el progreso del montaje. Va a haber una actriz, digamos, a puerta cerrada, hablando, creando un personaje del cual ya se le dictaron muchas líneas, sino va a pensar una puesta en escena junto con el director y junto con sus compañeras que están abajo del escenario, digamos, y poco a poco iremos no solo ir haciendo un personaje, sino ir haciendo partícipe de la concepción de una puesta en escena. Y en su momento, cuando tengamos las cosas más claras, decidiremos el resto del elenco. Pensar en esta cuestión de que si es hombre o si es mujer. Para la creación del personaje principal, la actriz Regina Flores Ribot exploró temas como la vejez, la locura, la traición y la soledad. Siento que va a ser como un trabajo de descubrimiento en mí misma, que es a partir del ser mujer, toda esta historia, todos estos viajes que de pronto se abren y que son totalmente desconocidos. La transmisión de las actividades del laboratorio escénico se realizarán hasta el 20 de marzo a través de la cuenta de Facebook del Centro Cultural Helénico. Y si el semáforo epidemiológico lo permite, la obra estará lista en la segunda mitad del año. Entonces, ahí hay un asunto de despojarse. Noticias 22, Óscar Cortés. Hay despojo en contra de... Momento para hacer una pausa. Antes de ella, como cada día, le hacemos una atenta invitación para que se quede con nosotros terminando este espacio informativo, porque viene Debate 22. El día de hoy toca con Gaby Tlaseca, quien va a recibir a la periodista Tere Vale y a la presidenta del Consejo Nacional de Cannabis y Cáñamo, Eda Martínez, para hablar sobre la marihuana en México.
¿Se debe legalizar o despenalizar? Descúbralo hoy a las 9 de la noche por la pantalla de Canal 22. Una pausa y volvemos con más. Vuelvan los pájaros, de Mariana Osorio Gumá, es una historia que se desarrolla en Santiago de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y Mar, la protagonista, es una niña que a su corta edad desconoce la trascendencia de los eventos políticos y sociales que están ocurriendo a su alrededor. Mar, como cualquier niña de su edad, tiene una gran imaginación. Inventa palabras y su vida transcurre entre la escuela y sus amigos hasta que un día los militares se llevan preso a su papá. A partir de ese momento todo dejará de ser lo que fue y aunque ella no lo sabe, comenzará un duro camino hacia el exilio. Entre violencia y terror, incertidumbre y esperanza, Mar y su familia esperarán el anhelado reencuentro con su padre. A mí la novela me pareció extraordinaria, pues aun cuando aborda temas tan fuertes como la violencia, el dolor, la separación y las pérdidas, también resalta otros como la inocencia de los niños, el amor, la amistad, la fe y la esperanza. Por si fuera poco, Mariana nos regala muchas palabras nuevas, las inventadas por Mar y otras del lenguaje coloquial chileno. Así que si te gusta la ficción histórica, esta es una lectura que no te debes perder. Recuerda escribirme para unirte a mis círculos de lectura, en donde disfrutaremos de muchos otros libros tan buenos como este. Hasta la próxima. Esto suena realmente muy interesante, llama mucho la atención. El Instituto Nacional de Ciencias Penales presentó un libro en el que se demuestra que algunos temas como que tienen que ver con el derecho, la criminalística, la victimología, están presentes en el arte, particularmente en el arte pictórico. Vamos a conocer más de esta publicación llamada Pintura y Ciencias Penales. Explorar el vínculo entre los lienzos y el derecho fue el objetivo que hace más de un año se planteó un equipo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, encabezado por su director, Gerardo Laveaga, y en coordinación con Manuel Jorge Carreón, Alejandra Silva y Julio Telles. Pinturas emblemáticas de creadores nacionales e internacionales como el Guernica de Picasso, El problema con el que vivimos todos de Norman Rockwell o Detener al artista es un crimen de Peñalta guían la reflexión en torno a la criminología, la criminalística o la victimología. La necesidad de difundir el derecho penal, pero en un lenguaje democrático y con un enfoque social. Y la forma de democratizar es a veces a partir de otras disciplinas. Esas disciplinas son, por ejemplo, la pintura, en este caso muy específico, nos representan elementos del derecho que están ahí, que son parte de la cultura popular del derecho penal, pero que no los podemos analizar muchas veces, no solo desde una óptica estética, entendida la estética como teoría general de la sensibilidad, sino desde una óptica también vinculada a difundir el conocimiento de ciertos aspectos del derecho y ver que el derecho penal es algo que nos es común. El prólogo corre a cargo de Esteban Moctezuma Barragán como una invitación a la lectura del volumen que tiende el puente entre el lienzo y el código. Creo que es una lectura de la lectura que realizan los juristas de la pintura y de sus creadores, ¿no? Esto es muy interesante porque encontramos cómo trasciende, cómo conmueve y cómo remueve el trabajo de un artista al jurista que participa en este libro, ¿no? Es algo muy interesante visto desde el punto de vista del mundo del arte. La subjetividad marca, obviamente, un puente porque es muy curioso, porque no solo está
prevista, en este caso, el derecho penal y la pintura, sino también la literatura, porque finalmente la literatura como una forma de conocimiento está prevista en una obra, como es Pintura y Ciencias Penales. Pero partimos de quiénes son las personas que escriben, y particulares muy concretas. Para Alan de Rosenzweig, el derrotero del pincel es también la responsabilidad y el compromiso del creador por revelar una realidad, la del vínculo entre el arte y el derecho. El artista debe de tener esa fina sensibilidad para detectar los anhelos, las necesidades, los malestares que existen en la sociedad en la que vive. Y su labor es, a través de su obra, manifestarlos. En el momento en el que los materializa con su obra, utilizando al arte como uno de los más perfectos, de las más perfectas formas de comunicación entre los seres humanos, a partir de ese momento logra transmitirlo al mundo del derecho, a permear al mundo del derecho de lo que necesita la sociedad, y es ahí donde muchas veces su misión es transitar por algunas veredas que antes no se han transitado. Pintura y Ciencias Penales es una edición del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Seguimos con literatura porque a 100 años de la publicación del Plano Oblicuo de Alfonso Reyes, la Coordinación Nacional de Literatura y la Capilla Alfonsina diseccionan esta obra. La vitalidad múltiple de un joven Alfonso Reyes, plasmada en su libro El Plano Oblicuo, publicado en Madrid en 1920, no hace sino anunciar la solidez intelectual y literaria del escritor mexicano. Así lo plantea Georgina García Gutiérrez, quien con Arcelia Lara Covarrubias participó en la charla virtual, moderada por Javier García Diego, con motivo del centenario de la aparición de este texto del también diplomático mexicano. La importancia de este libro reside en que, como muchas obras de Alfonso Reyes, fue como semilla para muchos autores. Se ha dicho que es el padre de nuestra literatura mexicana en el siglo XX. En cierta forma, yo coincido con eso, ¿no? Es un libro que, fíjate que fue escrito entre los 21, 23, 24 años. De hecho, el primer cuento es un libro de cuentos, ¿no? El Plano Oblicuo. El primero es La Cena y lo escribió en 1912. El Plano Oblicuo es a la vez una exploración de la poesía, la prosa, la ficción y la narrativa, intereses múltiples de Alfonso Reyes, que, también en opinión de Georgina García Gutiérrez, tiene cercanía con su primer libro, Cuestiones de Estética, de 1911, y con su célebre Visión de Anáhuac, que vio la luz en España en 1915. Creo que aquí nos muestra a un Alfonso Reyes como escritor tanto universal como mexicano, sobre todo universal. Es un escritor que está sentado en el centro del mundo. El centro del mundo es donde esté él. Y escribe sobre México, en México, escribe sobre el mundo, sobre la literatura, sobre las artes en México. Este libro, El Plano Oblicuo, que se publicó en 1920, es un libro que pertenece a lo que llamaremos etapa mexicana. La visión panóptica que tenía Alfonso Reyes, tanto de la escena mundial como de la mexicana, le permitieron al autor preludiar la creación por venir. Es un libro que nos avisa de muchas estéticas que vendrán, de muchas poéticas que vendrán, es decir, está como al principio de muchos cambios del siglo XX.
Y no solamente me refiero a México, ¿no? Sino porque México después pues está entrando en una etapa de la Revolución Mexicana, en donde, como pues bueno, es un tiempo convulso, en donde hay rupturas, hay reformulaciones, reestructuraciones, pero lo que hace Alfonso Reyes en el plano oblicuo es mostrarnos esa capacidad que tenía él de ser un escritor universal. La charla 100 años de publicación de El plano oblicuo de Alfonso Reyes está disponible para su acceso libre a través de la página de Facebook de la Capilla Alfonsina, así como de la plataforma Contigo en la Distancia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, ahí tienen ustedes una invitación para acercarse a la obra de Alfonso Reyes, sino también hay otros libros que son muy bonitos que hace el Fondo Editorial del Estado de Nuevo León junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que reeditan algunos de estos textos que Alfonso Reyes ha escrito y que cumplen algún aniversario. Entre ellos están, por ejemplo, que es Visión de Anáhuac. Indudablemente una gran colección esta para acercarse a Alfonso Reyes. Bueno, vamos ahora con más información. Las salas de cine de la Ciudad de México también reanudan sus funciones. Uno de los pocos estrenos mexicanos que veremos en la cartelera comercial se titula Juega conmigo, de Adrián García Bogliano. Es una película de terror con la que la puertorriqueña Luis Diepa debuta en el séptimo arte. Sofi, mañana tenemos una boda. La actriz Liz Diepa debuta en la pantalla grande en la película de terror Juega conmigo, producida por Lemon Films. La joven intérprete realiza castings para tantos proyectos que no sabía que se había quedado con el papel protagónico de una película de género. A lo mejor se le quedó aquí a alguien. Yo no había captado que era película de terror, como que no lo había entendido bien. Ay, es una película, porque el casting me acuerdo que era una escena muy dramática, entonces no tiene nada que ver con un misterio. Y ya bueno... Y de momento, los productores son los productores de Kilómetro 31, una película de terror famosa, buenísima, bien hecha. El director es Adrián García Bogliano, que toda su vida lo que ha hecho es terror, él vive por el terror. Y pero ahí me cayó el 20, yo estoy en una película de terror, pero con las personas correctas. La historia gira en torno a Sofía, una joven que se encarga de cuidar a dos niños un tanto problemáticos. Una noche se queda sola con ellos y una entidad demoníaca comienza a manifestarse. Sofía no tendrá más remedio que tomar parte en un juego perverso para intentar salvar a los pequeños. Como actriz también es hermoso un personaje como Sofía, que tiene un arco tan grande, ¿no? De empezar siendo una niña súper indefensa a convertirse en una valiente que es la heroína que salva a los niños. De verdad que eso como actriz se valora muchísimo en tu carrera. Inteligente que es este hombre. Big Water porque Costa Rica está en el medio del océano. Puerto Rico. Paralelamente al estreno de Juega conmigo, también está promocionando la película El Cuartito, que llegará a la cartelera comercial el 25 de mayo en Puerto Rico. En este trabajo comparte créditos con el actor mexicano Yanis Guerrero. Para mí fue increíble porque todo lo filmamos en Puerto Rico, pero ya sea de mexicana. Entonces junté mis dos patrias, mis dos amores, en un proyecto y fue así de ¡ay, qué bello! ¿Qué es esto? Tránsito. El Cuartito es un proyecto codirigido por el cineasta argentino Marcos Carnevale y el español Mario de la Rosa, que mezcla drama y comedia. La historia gira en torno a 5 pasajeros que terminan en la sala de migración del aeropuerto. Noticias 22, Julio López. Bueno, quienes gustan de ser asustados ya tienen aquí esta posibilidad, tiene buen elenco, así que bueno, pues hay que verla. Y vamos a la pausa. Les comentamos que la Universidad de Guadalajara ya anunció la reanudación de diferentes espacios de cultura UDG bajo medidas de seguridad sanitarias, etcétera. El Teatro Diana, el Auditorio Telmex, el Conjunto Santander de Artes Escénicas son algunos de estos recintos que van a aunarse a la nueva normalidad en cuanto a actividades. Estén al pendiente de las redes sociales de estos espacios, la página web de Cultura UDG para enterarse de cada una de las acciones que van a ir tomando. Y con esta información nos vamos a la pausa, regresamos. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política.
En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. La marihuana para su uso recreativo está a un paso de su legalización en nuestro país. Hoy platico de este tema con mi querida Tere Vale. Tere. ¿Necesitamos los adultos ser tutelados como si fuéramos menores de edad para consumir o no consumir marihuana? También platicaré con Eda Martínez, presidente del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Eda. Pues de acuerdo al decreto, a este proyecto de ley, en verdad es un derecho de todos y para todos cuando se abre este uso lúdico. Sí o no, acompáñanos en este recorrido. Así es, los esperamos las 3, por supuesto, hoy en punto de las 9 de la noche, solamente por Canal 22. Hoy, 21 horas. Martes de Enfoques, y nuestro invitado esta noche nos propone replantearnos el paisaje desde una perspectiva neerlandesa. ¿De quién se trata, Laura? A veces prefiere definirse no como un artista, sino como un traductor. Su obra es efectivamente una relectura, o si se quiere, una reescritura de la naturaleza, de su fragilidad, de su poética. Una naturaleza que se enfrenta a la destrucción. Hoy Jan Hendricks nos acompaña para platicar de Paradise Lost, Paraíso Perdido, exposición y libro que dan cuenta de una de las mayores obsesiones del artista neerlandés afincado en México desde los años 70. El paisaje australiano. Es una exposición que se presenta en la Galería del Jardín Botánico Kew Gardens en Londres. Actualmente está cerrado por las medidas de seguridad que hay. Sin embargo, esperamos que pronto pueda verse en otras partes del mundo. Y además, este catálogo, este libro que contiene ensayos del que platicaremos en un momento más, también es una opción para quienes quieran viajar y conocer la obra que ha desarrollado Jan Hendricks en torno a esta parte del planeta. Jan, gracias por platicar con nosotros. Un placer. Aquí estoy. Jan, ¿cuál fue tu primer encuentro con el paisaje australiano y qué te impactó de él? Bueno, en 97 hice una exposición en Sydney donde me encontré con una tierra no conocida por mí, pero conocida por las historias de mi padre y mis tíos que hablaban de un lugar donde podían emigrar después de la Segunda Guerra Mundial, que había una inmigración muy grande de rancheros holandeses, europeos del norte de Europa, entre ellos a Australia. Entonces era un país que estaba en la memoria mía de alguna manera. Y cuando lo encontré, cuando lo recorrí un poquito, me empecé a fascinar por esta tierra tan fuerte, salvaje, enorme, gigante, con una naturaleza completamente distinta a la nuestra. Y me encontré con viejos amigos, incluso en Australia, y se convirtió en un lugar de lo que yo llamaría como lugar de trabajo, como trabajo de campo, como laboratorio, como lugar de referencia para poder crear una serie de obras que necesitaban que yo volviera
y volviera otra vez. Entonces se vuelve como pretexto más bien para poder volver a Australia y seguir indagando, tomando en cuenta que eran 250 años de la primera pisada de los ingleses en tierra australiana, tomando en cuenta que Joseph Banks, uno de los botánicos a bordo de este barco de James Cook, se convirtió en el primer director del Jardín Botánico en el siglo XVIII. Lo que descubrimos, por un lado, es fascinante, pero también lo triste o lo tremendo, más bien, es que lo vamos a ir acabando poco a poco, o más bien a una velocidad cada vez mayor, ¿no? Efectivamente, Jan, la exposición propone un diálogo con el acervo del Museo de Historia Natural. Se trata de materiales originales de esta expedición que nos acabas de platicar, del Endeavour del siglo XVIII. Participaron estos botánicos que nos comentas, Joseph Banks, Daniel Solander, y hubo la posibilidad, o está la posibilidad ahí, porque todavía está la exposición, como decíamos, de tener materiales originales y establecer este diálogo, esta charla con los materiales y la reinterpretación que tú haces de ellos. La posibilidad de conectar material histórico con material contemporáneo es justamente lo que a mí, en todo mi trabajo, y cada vez cuando tengo la oportunidad de juntarlo, me interesa, porque yo no estoy haciendo obra que está basado en hoy, es obra que está basado en una historia, en la historia más bien, de todos, y es material que a mí me sirve como reflexionar sobre qué pasó o qué ha sucedido desde 1770 hasta acá. Efectivamente, tú decías esta destrucción al poder hacer este espejo con lo que había antes, con lo que hay hoy. Australia ha sido arrasada por incendios, muy recientemente ha habido problemas muy fuertes, es víctima también de contaminación, de destrucción de hábitats de especies animales y vegetales. Esto afecta al mundo entero. Tu obra, Jan, busca ser una voz de alerta, un testimonio, un comentario sobre ello. ¿Hay alguna pretensión muy concreta en ella? Se puede ver que hay un espíritu que late detrás de tu obra en torno a este comentario sobre la destrucción de los hábitats. Mira, cuando empecé a trabajar con el tema del paisaje, creo que la llamada, incluso la palabra cambio climático ni existía, salvo entre algunos científicos que estaban empezando a preocuparse por el tema. La palabra ecología, no me acuerdo bien quién la inventó, pero sí me acuerdo bien, cuando yo empecé a trabajar con paisaje, la palabra ecología no existía. La ciencia de la ecología no existía. El concepto y mi interés por el paisaje ha sido más visceral y más emocional quizá, o por haber descubierto el paisaje mexicano, el paisaje de Velasco y de Dr. Atl. A lo mejor me enganché con el tema, no sé. Pero de 70 para acá, el tema del paisaje ha tenido una connotación completamente diferente. Uh-huh. Y esa connotación es la que hoy me obliga a pensar que la obra también tiene un efecto o un comentario sobre toda la problemática del cambio climático. Efectivamente, Jan, y también esos comentarios y esa relación con el público se manifiesta en los formatos que tienen las obras en la exposición. Por eso es tan importante las visitas presenciales a los museos, que retomaremos en algún punto. Y además tu obra se desarrolla en distintos medios. La gráfica, que es un arte que tú has cultivado desde hace mucho tiempo en diferentes maneras, soportes. Hay tapices también, hay una obra muy grande, muy hermosa, que es prácticamente un mural tejido. Hay obras tridimensionales en metal, acuarelas. Cuéntame, estos medios que exploras y que están presentes en esta exposición son maneras de acercarte a los paisajes. A veces puede uno recorrerlos, son 360 grados. Es una forma que propone, una exposición que propone muchas maneras de acercamiento. Sí,
A principio hablamos un segundito de la función del traductor. Y creo que, como ya platiqué también un poco de que soy recolector primero, soy caminante o viajero primero, luego soy recolector de material, de materia prima, y este material se redibuja y se transforma en algún plano, como si fuera un plano arquitectónico, como si fuera una planta de algo, una planta de un edificio, un espacio. Una planta en un espacio, a lo mejor se puede decir tal cual. Y estos esquemas y estos dibujos se van pasando por una serie de filtros, que es esa traducción que estamos hablando, el tema de la traducción, utilizando lo que puede, utilizando el formato de una partitura de un músico, utilizando los métodos de mis colegas de los otros artes, de alguna manera, y de los científicos también, obviamente. Y todo esto se vuelve como parte de la caja de trucos, o la caja de herramientas que utilizo yo para llegar a la obra. Lo que quiero al final es una obra que tenga un impacto visual y un impacto de escala que realmente convence por sí solo. Efectivamente, y bueno, y que seguramente este tema seguirá dando para mucho más adelante. Ojalá que haya la oportunidad de tener Paradise Lost, Paraíso Perdido, también en la Ciudad de México o en alguna parte de la República Mexicana más adelante. Por lo pronto hay un catálogo que está en forma digital. No sé si ya se pueda conseguir también ya de manera impresa, porque la verdad es que vale mucho la pena, además de por las imágenes, por los textos. Están textos de Richard Deverell, que es el director del Royal Botanic Garden de Kew, también de la historiadora de arte Dawn Yates, de Mike Leggett, que es cineasta, de Deborah Ely, quien es directora de Bundanon, de instituciones que han participado, también un texto tuyo. Así que bueno, pues es un libro muy completo que nos permite acercarnos de una manera directa a tu obra y a este viaje, a esta exploración que va pues tan lejos, como decíamos, con estos exploradores que en el siglo XVIII hicieron un viaje y recopilaron cientos de especies, las dibujaron, las guardaron, y es un tesoro realmente que ahora convive con tus piezas contemporáneas. Jan, siempre termino esta entrevista con algunas preguntas, con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, de respuesta automática, respuesta inmediata, que me gustaría que me respondieras, que me contestaras, si te parece bien. Tú has viajado por el mundo, conoces una gran parte de ciudades, de países. En cuanto te sea posible, ¿hay algún sitio que te gustaría volver a visitar, regresar o visitar por primera vez? ¿Cuál sería ese lugar? Son 2 preguntas diferentes. No, sería, ya sea que vayas a un lugar nuevo o regreses a uno conocido, ¿cuál sería el próximo viaje? Pues uno que mencioné es Sydney, pero Sydney como punto de partida para meterme al desierto australiano. Y el otro siempre es Oaxaca, donde siempre vuelvo. Muy bien. Si pudieses cambiar algo del comportamiento del ser humano hacia la naturaleza, una cosa, ¿cuál sería? Cuidado con los trenes que van por la selva. Muy bien. Y finalmente, ante una inminente destrucción, ¿qué especie vegetal o qué especie animal te gustaría salvar? Es imposible de contestar, todos. Todas las especies vegetales y animales, totalmente de acuerdo. Jan. La destrucción es continua. Digo, los números son escalofriantes más bien. No podemos imaginarnos un México sin selva lacandona, pero a la velocidad que desaparece la selva lacandona, pues se desaparece, punto. Y bueno, para eso también está el arte. También para eso está el arte de Jan Hendricks, para permitirnos, invitarnos a la reflexión sobre lo que está pasando, de disfrutar de las propias creaciones que haces. Jan, muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo.
Placer. Que estén bien, cuídense. Bueno, una gran conversación, Laura, con este personaje indiscutible de la plástica en nuestro país y en diversas partes del mundo, que hace más o menos un par de años en el MUAC presentó una bellísima exposición que terminaba con una especie de gabinete muy al estilo del siglo XIX, de estos exploradores, que reflejaba absolutamente cada uno de los trazos, de las ideas y de la plástica de Jan Hendricks. Y bueno, con esto llegamos al final de Noticias 22 y nos despedimos conmemorando a Giovanni Battista Pergolesi, a 285 años de su fallecimiento. Él nace en 1710 y muere 26 años después, muy, muy jovencito, Rafa, Laura. En efecto, y así llegó a convertirse en uno de los más prominentes músicos del siglo XVIII, con música religiosa, música de cámara, óperas como La Selva Padrona, quizá la más reconocida, conciertos para fagot, para flautín, extraordinarios, y además en la época del esplendor de los castratis, que él componía exprofeso para esas voces. Así es, él estuvo aproximadamente unos 5 o 6 años activo, y mira, con eso es suficiente para que nosotros lo recordemos el día de hoy. A 285 años. Nos vemos mañana. Muy buenas noches. Chao.